Desde un lugar remoto en los Estados Unidos, con su anfitriona Graciela Unpierre, les presentamos Profecías, Misterios y otras cosas. Y ahora, con ustedes, Graciela. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Profecías, Misterios y otras cosas. Después de 2 meses de no haber publicado un programa, volvemos otra vez. En Argentina tenemos un dicho que dice cuando llueve, truena, y así ha sucedido con problemas que he tenido de salud, pero gracias a Dios ya todo está bien. Quería agradecer todos los comentarios que nos han dejado de aliento. Muchas gracias y muchas bendiciones. En el episodio anterior anunciamos que el pastor Marco de León nos venía a hablar del libro El Presagio 2 de Jonathan Cahn. Lamentablemente no hemos podido coordinar debido a lo ocupado que está, y también se complicó el hecho de que yo hubiera estado enferma. Así que ese programa lo traeremos más adelante. Hoy vamos a hablar del infierno y del lago de fuego. ¿Cuántas veces has oído una predicación acerca del infierno? Es muy probable que nunca. Y quizá te asombre saber que, de acuerdo con una encuesta realizada por el Pew Research Center, solo el 58% de los estadounidenses cristianos creen en el infierno, y no todos tienen una opinión correcta de lo que es el infierno y el lago de fuego. Hoy vamos a investigar qué dice la Biblia al respecto, así que si están listos, ¡vamos! Para aquellos que escuchan este programa por primera vez, en el primer episodio hablé de que nuestra plomada iba a ser la Biblia, porque la Biblia es el único libro que cumple todo lo que dice. Muy bien, no nos debemos asombrar que solo el 58% de los cristianos crean en el infierno, ya que este es un tema que casi no se toca en la iglesia. Y para agravar el asunto, si buscas en YouTube, encontrarás muchos videos que niegan su existencia. Además, las películas de Hollywood le quitan la gravedad a todo lo que es malo. Netflix, por ejemplo, tiene un programa llamado Lucifer, donde lo presentan como un tipo que es simplemente incomprendido. Otro ejemplo es Harry Potter. Muchos niños crecieron leyendo y viendo sus películas. Lo que muchos padres ignoran es que algunas de las encantaciones que se hacen en la película son reales. Cuando la primera película salió, recuerdo que había mucha información en la internet publicada por autores cristianos al respecto. Interesantemente, mucha de esa información hoy no está disponible, pero buscando la información descubrí muchos videos de niños haciendo estos encantamientos y videos de brujas enseñando a hacerlos. La palabra dice en Proverbios 22:6, enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Tal vez es por eso que vemos al ocultismo avanzando en forma acelerada. Este tema del infierno es súper importante porque si hay algo garantizado en la vida es que todo ser humano nace para morir. Algunos viven una vida larga, otros mueren muy jóvenes. La realidad es que nadie se salva de la muerte. La palabra dice en Hebreos 9:27 que se le ha asignado al hombre a morir una vez y después viene el juicio. Hay solo una generación que no va a morir y es la generación que será arrebatada. Este arrebato no es para todo el mundo, es solo para los seguidores de Cristo. ¿Por qué es importante hablar del infierno? Por 2 razones. Primero, porque están los que no creen que el infierno exista. Segundo, porque están los que creen que el infierno existe, pero dentro de este grupo están los que creen que van a ir al cielo, cuando en realidad se están yendo al infierno sin darse cuenta. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se les pregunta por qué creen que van al cielo, responden, porque hago el bien, porque no le hago daño a nadie, porque soy una buena persona, o porque soy cristiano. El hecho de que hagas el bien y que no le hagas daño a nadie no implica que vayas al cielo. Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si tu respuesta fue porque soy una buena persona, la palabra dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios.
Romanos 3, del 10 al 18, dice que no hay un justo, ni siquiera uno bueno. Si tu respuesta fue porque soy cristiano, esta respuesta me lleva a otra pregunta. ¿Por qué crees que sos cristiano? Alguien una vez me dijo, porque me gradué de cristiano. Me explicó que hizo un curso y al final del curso los participantes se graduaban recibiendo un certificado de cristiano. Esta no es una respuesta común, pero evidentemente algo así está sucediendo. Es más común que digan que creen ser cristianos porque nacieron en una familia cristiana o porque son activos en la congregación, por ejemplo, enseñando en la escuela dominical o participando en el grupo de alabanza. Ya vimos que Efesios 2 aclara que no es por obras que alguien sea cristiano. La palabra tampoco habla acerca de que la salvación sea hereditaria. Al contrario, la salvación es personal. Jesús dice en Juan 3:3 que tenemos que nacer de nuevo. Juan 1:12-13 dice, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Te preguntarás, ¿ser salvos de qué? De la ira que va a venir, como nos dice Primera de Tesalonicenses 1:10, y del infierno y del lago de fuego. Es decir, tenemos que creer en Jesús, o sea, aceptar el sacrificio que hizo Dios al mandar a su Hijo a que muriera en la cruz. Y después, como dice Romanos capítulo 6, debemos tener una vida sometida a la justicia, o sea, dejar de caminar voluntariamente en el pecado. Además, Romanos 2:4 nos dice que la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Ahora que vimos por qué es importante hablar del infierno, vamos a ver, primero, si la Biblia habla del infierno y del lago de fuego. Segundo, ¿dónde está el infierno? Tercero, ¿qué es y qué actividad hay en él? Y finalmente, cuarto, ¿cuál es la diferencia entre el infierno y el lago de fuego? Veamos el primer punto. ¿Habla la Biblia del infierno y del lago de fuego? Empecemos con el infierno. Todas las referencias que voy a mencionar están en la pantalla. Yo solo voy a mencionar los libros para ahorrar tiempo, no los versículos. La palabra infierno está en el Nuevo Testamento 13 veces en los libros de Mateo, Marcos, Lucas, Santiago y Segunda de Pedro. Jesús habló del infierno. Además se menciona también el Hades y Seol. La palabra Hades aparece 10 veces en el Nuevo Testamento, en Mateo, Lucas, Hechos y Apocalipsis, mientras que la palabra Seol aparece 25 veces en el Antiguo Testamento, en los libros de Génesis, Números, Deuteronomio, Primera y Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Job y Salmos. Seol es la palabra hebrea, mientras que Hades es la palabra griega. La palabra griega que se usa en Mateo, Marcos, Lucas y Santiago es Gehenna o Gehenna, excepto en 2 de Pedro 2:4. Allí la palabra es tártaro. Se cree que Gehenna o Gehinón, traducido literalmente como Valle de Hinnom, es un pequeño valle en Jerusalén. En la Biblia hebrea, Gehenna fue inicialmente donde algunos de los reyes de Judá sacrificaron a sus hijos por fuego. Tártaro es el lugar donde fueron confinados los ángeles que tomaron como esposas a las hijas del hombre y procrearon los Nefilim. De acuerdo con la Ilíada, este lugar está más abajo del Hades. Su distancia del Hades es la misma distancia que hay entre el Hades y el cielo. La concordancia interlineal con el griego y con el hebreo nos muestra que las palabras infierno, Hades y Seol están usadas como sinónimos y se definen como lugar para los muertos. Cuando digo un lugar para los muertos no me refiero a una tumba individual o familiar. La palabra de Dios indica que Seol o Hades se refiere a algo mucho más que una gran fosa común. Por ejemplo, Isaías 5:14 señala que el Seol se ha ensanchado y ha abierto su boca sin límites. Aunque Seol ya se ha tragado, por así decirlo, innumerables muertos, siempre parece tener hambre de más, como nos dice Proverbios 30:15-16. A diferencia de cualquier lugar de sepultura literal que solo puede albergar a un número limitado de muertos, esta tumba nunca se satisface. Eso lo vemos en Proverbios 27:20. Es decir, el Seol nunca se llena, no tiene límites. La palabra en Mateo
Mateo 25:41 dice que este fuego eterno ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué se ensancha entonces? Porque lamentablemente la gente se cree la mentira y resiste a Dios. Es importante aclarar que cuando la Biblia habla de estos lugares, los describe como lugares físicos, no como una similitud. ¿A qué me refiero? Bueno, en muchos pasajes vemos que cuando algo se describe como similitud, se utiliza la palabra como. Un ejemplo es 1 Pedro 5:8, que dice: vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Esto no quiere decir que el diablo sea un león rugiente. Lo compara a un león rugiente, o sea, lo compara con algo que nos es familiar para que entendamos la gravedad del asunto. Cuando se trata del infierno, de Seol, Hades y el lago de fuego, la palabra no dice el infierno es como algo. No, simplemente lo define. Quiere decir que el lugar para los muertos es un lugar real. Lo mismo sucede con la frase lago de fuego. Esta se menciona 4 veces y solamente en el libro de Apocalipsis, en los capítulos 19 y 20. Es decir, que la Biblia habla en detalle acerca del infierno y del lago de fuego. Ya hemos probado que estos lugares son reales. Ahora veamos el segundo punto. ¿Dónde está el infierno? Deuteronomio 32:22 dice: porque fuego se ha encendido en mi ira, que quema hasta las profundidades del Seol. Job 11:8 dice: altos son como los cielos. ¿Qué harás tú? Más profundos son que el Seol. ¿Qué puedes tú saber? Salmo 55:15: que la muerte los sorprenda, que desciendan vivos al Seol, porque la maldad está en su morada en medio de ellos. Salmo 86:13: y has librado mi alma de las profundidades de Seol. Proverbios 5:5 dice: sus pies descienden a la muerte, sus pasos solo logran el Seol. Proverbios 7:27 dice: su casa es el camino al Seol que desciende a las cámaras de la muerte. Proverbios 9:18: pero él no sabe que allí están los muertos, que sus invitados están en las profundidades de Seol. Proverbios 15:24 dice: la senda de vida para el sabio es hacia arriba, para que se aparte del Seol que está abajo. Isaías 14:9 dice: el Seol desde abajo se estremece por ti al recibirte en tu venida. Isaías 14:15 dice: sin embargo, ha sido derribado el Seol, a lo más remoto del abismo. Ezequiel 31:17 dice: también ellos descendieron con él al Seol, con los que murieron a espada. Estos versículos son bien claros. El Seol está en las profundidades, de acuerdo a Deuteronomio, Job, Salmo y Proverbios. Es un lugar donde se desciende, de acuerdo a Salmos, Proverbios y Ezequiel. Es un lugar que está abajo, de acuerdo a Proverbios e Isaías, y es lo más remoto del abismo, de acuerdo con Isaías 14:15. Hay un versículo que nos aclara un poco más qué hay allí abajo. Lucas 16, del 19 al 31, es la historia de un hombre rico y un mendigo llamado Lázaro. Fíjense que no es una parábola, ya que Jesús dice: había un cierto hombre. No usa una comparación en este recuento como cuando da las parábolas. Cuando el mendigo muere, llevado por los ángeles al seno de Abraham. Después muere el rico y va al Hades. Allí, estando en tormento, alza sus ojos y ve a Abraham y a Lázaro. Le grita a Abraham diciendo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes, y Lázaro igualmente males. Pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Y además de todo esto hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, y tampoco nadie pueda cruzar de allá a nosotros. Esto nos da a entender que en el Antiguo Testamento, cuando una persona moría, iba al Seol o Hades o al seno de Abraham. Estos dos lugares estaban separados por un gran abismo. En la pantalla pueden ver algunas ilustraciones. Por supuesto, esto es simplemente para que se den una idea de lo que puede haber sido. No quiere decir que sea así, como se muestra en estos dibujos. Cuando Cristo resucitó,
De acuerdo con Efesios 4:8, Cristo, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos. Quiere decir que el seno de Abraham quedó vacío. Ahora los que aceptaron a Jesús cuando mueren van directo a la presencia del Señor, como nos indica 2 Corintios 5:8, ausentes en el cuerpo, presentes con Dios. Pero el Hades, o Seol, o infierno, sigue existiendo. Con respecto al lago de fuego, tenemos indicación de que está hacia abajo, ya que los 4 versículos de Apocalipsis tienen una frase en común. Esa frase es que los que van al lago de fuego son arrojados. La definición de arrojar en cuestión posicional significa echar con violencia de alto a bajo. Veamos ahora el tercer punto. ¿Qué es el infierno y qué actividad hay en él? Salmo 18:5 dice: los lazos del Seol me rodearon, las redes de la muerte surgieron ante mí. La versión en inglés no dice los lazos del Seol, dice the sorrows of Sheol, que se traducen como las extremas penas o tristezas del Seol. Salmo 116:3 dice: los lazos de la muerte me rodearon y los terrores del Seol vinieron sobre mí. Angustia y tristeza encontré. Isaías 66:24 dice: y cuando salgan, verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará, y serán el horror de toda la humanidad. Mateo 25:30 dice: y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Mateo 25:41 dice: entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Marcos 9:43 dice: y si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las 2 manos ir al infierno, al fuego inextinguible. Marcos 9:45, 46 y 48 dice: y si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los 2 pies ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo, que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Lucas 16:23 dice: en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos, y a Lázaro en su seno. Segunda de Tesalonicenses 1:9 dice: estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Tanto el infierno, el Seol o el Hades es un lugar de extrema penas, tristezas y angustia. Es un lugar de terrores, un lugar donde el gusano no morirá, un lugar donde el fuego es inextinguible y eterno, un lugar de tormento, un lugar de castigo de eterna destrucción, un lugar donde habrá llanto y crujir de dientes, excluidos de la presencia del Señor, y un lugar donde no hay vida. Juan 10:10 nos dice que Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Es decir, que al estar excluidos de la presencia del Señor, en ese lugar no va a haber vida como la define el Señor. Las personas van a experimentar las torturas más horribles que alguien pueda imaginar. Además, Mateo 10:28 nos dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Esto nos da la pauta de que no solo el alma sufrirá, sino también el cuerpo. Para ponerlo un poco más claro, todas tus necesidades físicas y emocionales serán manifestadas permanentemente, pero no se podrán satisfacer, y esto por una eternidad. Todos estos versículos que leí describen el infierno, Seol o Hades. Con respecto al lago de fuego, las referencias solo aparecen en el libro de Apocalipsis, capítulos 19 y 20. Veamos. Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los 2 fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre.
Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Es decir, que el lago de fuego es un lugar que arde con azufre, la gente es arrojada viva, hay tormento día y noche por los siglos de los siglos, es la muerte segunda y está hacia abajo. Es decir, que la gente que vaya al lago de fuego será arrojada con violencia hacia abajo, como vimos en la definición de arrojar anteriormente. Esto nos lleva al cuarto y último punto. ¿Cuál es la diferencia entre el infierno y el lago de fuego? Fíjense que Apocalipsis 20:14 nos aclara que la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esto nos da la pauta de que el infierno, o Hades o Seol, es un lugar temporario. En Apocalipsis 20 vemos la línea cronológica. Entendiendo esta línea cronológica nos ayudará a ver la diferencia entre el infierno y el lago de fuego. Sabemos que Cristo vuelve con su novia al final de la tribulación. Esto lo vemos en Apocalipsis 19:11 al 14, que dice así: y vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De acuerdo con Juan 1:1 sabemos que el Verbo es Jesús. Ahora, estos jinetes que le siguen son la iglesia, ya que solo a ella se le concede que sea vestida de lino fino, blanco y limpio. Después de que Jesús venza en la batalla de Armagedón, como vemos en Apocalipsis 16:16, Él arroja a la bestia y al falso profeta al lago de fuego, como dice Apocalipsis 19:20. Entonces, después de esto, en Mateo 25:31 al 46, vemos el juicio de las naciones. Esto es después de la batalla de Armagedón. Evidentemente habrá sobrevivientes de esa guerra, ya que no todos los habitantes de la tierra van a estar en ella. Allí serán separadas las ovejas de las cabras. Las ovejas heredarán el reino, mientras que las cabras irán a condenación eterna. Es decir, que las ovejas entrarán en el milenio. Isaías 65 nos da la pauta de que la gente durante el milenio vivirá más años que ahora. Dice así: no habrá más allí niño que viva pocos días, ni anciano que no complete sus días, porque el joven morirá a los 100 años, y el que no alcance los 100 años será considerado maldito. O sea que las personas que entran en el milenio son todas salvas, pero a medida que se van reproduciendo, muchos no creerán en Cristo, a pesar de que Él es el que va a reinar junto con su iglesia y con los que fueron decapitados durante la tribulación. Esto lo vemos en Apocalipsis 20 del 1 al 4. Después de que la iglesia, o sea la novia de Cristo, y los que fueron decapitados durante la época de la tribulación reinen con Cristo por 1000 años, entonces Satanás es soltado por un corto tiempo, y durante ese tiempo convence a las naciones para que ataquen la ciudad amada. Esto lo vemos en Apocalipsis 20:10. Pero el fuego del cielo los devora, o sea, no llega a haber guerra. Entonces el diablo es arrojado al lago de fuego. Hasta ahora tenemos en el lago de fuego a la bestia, el falso profeta y Satanás. La bestia y el falso profeta son arrojados al concluir la batalla de Armagedón, y Satanás es arrojado al lago de fuego después del milenio. Apocalipsis 25 nos dice que el resto de los muertos no vuelven a la vida hasta que se cumplen los 1000 años. Esto incluye a todos los que murieron desde la creación y durante el milenio, y que rechazaron a Cristo. También incluye a los santos del Antiguo Testamento. Anteriormente yo creía que los
creyentes del Antiguo Testamento volverían con Cristo, pero ahora creo que no es así, ya que Dios trata de distintas formas a Israel y a la Iglesia. Mientras la Iglesia es la novia de Cristo, Israel es el pueblo elegido de Dios. En el libro de Daniel, capítulo 12, nos dice que después de que el pueblo de Daniel sea librado, refiriéndose a la época de la tribulación, entonces muchos de los que duermen despertarán, unos para la vida eterna y otros para condenación. Entonces llegamos a Apocalipsis 20, 11 al 15. La referencia está en la pantalla. Allí vemos el gran trono blanco, vemos que la tierra y el cielo ya no existen y que los muertos están de pie delante del trono. Es por esto que creo que es en este momento en que los santos del Antiguo Testamento se presentarán delante del trono. Vemos también cómo el mar, la muerte y el Hades entregan los muertos. Además, habrá gente que haya sobrevivido el milenio. Ellos también estarán allí. Todos son juzgados. Quiere decir que aquellos que estaban en el Hades o Seol o infierno ahora están de pie frente a Dios. Ellos serán juzgados por sus obras. Esto me da la pauta de que hay niveles de castigo. Alguien como Hitler tal vez reciba un castigo mayor que alguien que hizo menos daño. Aquellos que no se encuentren en el libro de la vida serán echados al lago de fuego. La palabra define el lago de fuego como la muerte segunda. Aquellos que sean encontrados en el libro de la vida entrarán a la eternidad con Dios. Estos creo que son los santos del Antiguo Testamento y los sobrevivientes del milenio que aceptaron a Cristo. Es decir, que el destino final para aquel que rechaza el sacrificio que Dios hizo al mandar a su Hijo es el lago de fuego. Si bien ellos estaban en el Hades o Seol, saldrán por un momento, pero solo para estar ante Dios y ser juzgados. Después irán al lago de fuego donde pasarán el resto de la eternidad. O sea, irán al lugar que arde con azufre, donde la gente es arrojada con violencia, estando vivos, donde habrá tormento día y noche por los siglos de los siglos. Un comentarista dijo acerca del infierno: la variedad y la naturaleza simbólica de los que describen el infierno no disminuyen al mismo. De hecho, todo lo contrario. Su efecto combinado describe un infierno que es peor que la muerte, más oscuro que la oscuridad y más profundo que cualquier abismo. El infierno es un lugar con más gemidos y crujir de dientes de lo que cualquier descriptor podría describir. Sus descriptores simbólicos nos llevan a un lugar más allá de los límites de nuestro idioma, a un lugar mucho peor de lo que jamás podríamos imaginar. Esta misma descripción se aplica al lago de fuego. Si prestamos atención a lo que está sucediendo en el mundo, podemos ver que los eventos están acelerándose para llegar al nuevo orden mundial, es decir, que estamos muy pero muy cerca del período de la tribulación. Esto nos indica que el rapto está aún más cerca, ya que Dios nos promete que somos salvos de la ira que se avecina, o sea, salvos de pasar por la tribulación. Ese periodo de 7 años va a ser horrible. Mateo 24:22 dice: y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. La versión en inglés dice: nadie sobreviviría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Honestamente, no importa lo cerca que estemos del rapto. La eternidad está a un paso. Nuestros latidos del corazón no son infinitos. Tienen un límite. Una vez que el corazón deja de latir, si no eres nacido de nuevo, es tarde. Dios no quiere que nadie se pierda, como dice 2 de Pedro 3:9. Entonces, ¿por qué te empeñas en ir allí? No seas arrogante y acepta esta oferta. Y te lo digo con todo cariño, porque yo también pasé muchos años con esa arrogancia de creer que lo sabía todo. Acepta esta oferta antes de que sea tarde. Tú no eres Dios. Aquellos que somos seguidores de Cristo te garantizamos que todo lo que dice la Biblia se cumple. No arriesgues tu eternidad. Tienes mucho, pero mucho que perder. Dios amó tanto al mundo que mandó a su único Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. La decisión es tuya.
Todo lo que tienes que hacer es una simple oración, hablando con Dios como si hablaras con un amigo, donde le dices que tú crees en el sacrificio que Él hizo y que por favor te acepte en su familia. Punto. Si crees, como yo creía, que no tenía de qué arrepentirme, no te preocupes. Yo acepté al Señor Jesús y después el Señor me empezó a mostrar las cosas que debía cambiar y lo hizo con mucho cariño. Porque sinceramente, cuando lo vemos desde el punto de vista humano, algunos somos, no sé cuál es la expresión en español, self-righteous, o sea que creemos tener la justicia y uno dice, bueno, pero yo nunca maté, nunca robé, nunca tomé drogas, etcétera. Pero la palabra dice que no hay uno bueno. Yo acepté al Señor Jesús por obediencia, por lo que decía la palabra, y después el Señor me empezó a mostrar cómo debía caminar en justicia. La palabra nos dice en Romanos 2:4 que la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento, y así hizo Dios conmigo. Y si eres de los que crees que tu pecado es demasiado grande, demasiado horrible y que no hay nadie que te pueda perdonar, eso no es así. Cristo te perdona, Cristo está a la puerta de tu corazón, esperando a que tú abras tu corazón y lo aceptes. Así que una vez más, la decisión es tuya. Si eres seguidor de Cristo, no tienes de qué preocuparte. Si no lo eres, no pierdas el tiempo y síguelo hoy. Bueno amigos, la música me indica que se me ha acabado el tiempo. En el próximo programa veremos cómo es que se mete el enemigo, las distintas formas en que el enemigo se mete y qué debemos hacer para protegernos. Así que no te lo pierdas. No se olviden de suscribirse al canal y apretar la campanita, así les avisarán cada vez que se publique un nuevo episodio. Esto fue Profecías, Misterios y otras cosas que no se predican del púlpito. Introducción, Edgar Unpierre, música por cortesía de Doug Maxwell Media Right Productions y Silent Partner. Nos vemos en la próxima, al menos que nuestra redención ya haya llegado, porque estamos muy cerca. Dios les bendiga.